Buenos días, mis hermanos. Damos gracias a Dios una vez más por esta oportunidad de estar aquí, de poder compartir este tiempo en la palabra con ustedes. Ya como dijimos al principio, el pastor está fuera esta semana. Ya él va a estar acá la semana que sigue, y también el hermano Yusin está fuera, pastor Yusin, de vacaciones. Estamos orando por el regreso de ambos. Ya para la próxima semana regresamos a la normalidad. Hace unas semanas atrás Dios había puesto en mi corazón la intención de caminar un poquito en estos libros de la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, que nadie lee y que muchas veces sus nombres parecen medicina. Y quizás porque están tan escondidos ahí antes del Nuevo Testamento, no entramos de lleno con ellos. Pero yo creo básicamente y fielmente que la palabra del Señor es 100% inspirada en sus 66 libros. Y eso incluye los profetas menores, que es donde estoy haciendo énfasis. Esta semana, o sea, hoy y la semana que viene, vamos a estar viendo en dos mensajes uno de estos profetas menores que no mucho leemos, y es el caso del profeta Habacuc. Ahí, si ustedes me acompañan en su Biblia, el libro de Habacuc, vamos a estar viendo hoy la primera parte del libro de Habacuc, que son solamente 3 capítulos, y la semana que viene vamos a cubrir un poquito la parte final del libro de Habacuc y ver qué es lo que Dios tiene para nosotros en este pequeño libro de solamente 3 capítulos. Y una de las razones por las que me llama la atención esto y por la que Dios ha puesto inquietud en mi corazón con estos libros es precisamente eso, porque no siempre vamos allí y no siempre encontramos lo que Dios nos tiene que decir allí. Y este libro es tan relevante para nosotros hoy como lo fue para Habacuc en aquel tiempo y como lo fue para todas aquellas personas que han leído a través de la historia este libro. Vamos a leer ahora el capítulo 1, desde el versículo 1 al 4, y después nos vamos a saltar hasta el versículo 12, hasta el 17 del capítulo 1, y después vamos a ver por qué hacemos esto y qué es lo que encontramos acá. Capítulo 1, versículo 1, la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Brincamos al versículo 12. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová. Para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque ella es viva, ella es eficaz. Te pedimos que tú nos hables en esta mañana y que podamos nosotros encontrarnos, Señor, en nuestra necesidad contigo a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Una de las cosas importantes y el título que tiene este mensaje esta mañana es precisamente la oración del versículo 2 con la que Habacuc empieza a hablar. ¿Hasta cuándo, oh Señor? Ustedes están viendo en pantalla ahí el título precisamente de esta mañana, el mensaje de esta mañana. Y es un clamor que si usted es cristiano, si usted vive en un mundo que va cada vez más hacia la maldad, en alguna manera de su vida usted ha hecho esta oración también. ¿Hasta cuándo, Señor? Y en base a eso vamos a ver algunos principios que tienen que ver con la vida de Habacuc. Antes de eso, el libro de Habacuc, aunque está entre los profetas menores, allá atrás, donde nadie nunca lee, casi al final del Antiguo Testamento, tenemos que interesantemente entender que el profeta vivió al final de lo que se considera la caída del reino del sur. Si usted conoce un poco la historia del Antiguo Testamento, se va a dar cuenta que en el año 722 habían caído las 10 tribus del norte, porque cuando Salomón
murió, su hijo Roboam, por fallas en su liderazgo, dividió el reino y 10 tribus se fueron al norte, 2 tribus se fueron al sur. Las 10 tribus que quedaron al norte se les llamó Israel, las 2 tribus que quedaron al sur se les llamó Judá. Las tribus del norte fueron paganas todo el tiempo, no hubo nadie que hiciera lo recto delante de los ojos del Señor, y en el año 722 ese reino del norte fue al cautiverio con Asiria. Dios extendió un poco su misericordia sobre el reino del sur, Judá, y unos 136 años después de la caída del reino del norte, entonces el reino del sur cae en manos de los babilonios. Habacuc vivió en el reino del sur. Para el momento en que Habacuc vivió, ya el reino del norte estaba en cautiverio. Habacuc vivió lo último que quedaba ya antes de que el reino del sur fuera al cautiverio babilónico. Por lo tanto, Habacuc en este sentido es contemporáneo con el profeta Jeremías, que ambos vieron con sus propios ojos el juicio de Dios sobre una nación que por aproximadamente más de 500 años habían estado en desobediencia. Si nosotros tenemos en cuenta que el mal escala y cada vez se hace peor hasta que llega al punto máximo y Dios tiene que intervenir, si tenemos esto en cuenta, entonces Habacuc vivió en este punto máximo de la maldad del reino del sur. Habacuc y Jeremías profetizaron a una nación de Israel que estaba en maldad tan grande en comparación con otros profetas que vinieron antes de ellos, que hablaron ante la maldad de la nación, pero la nación no había llegado todavía al punto máximo de su maldad, como en el caso de Habacuc, que tiene que clamar: ¿hasta cuándo, Señor? Ya esto no aguanta más. Este libro tiene 3 capítulos nada más, que vamos a ver en 2 mensajes, como dije ahorita, y se puede dividir fácilmente en un diálogo entre Habacuc y Dios. Habacuc comienza hablando, quejándose con Dios, producto de la maldad que está viviendo la nación. Dios responde. La respuesta de Habacuc crea un problema filosófico en Habacuc. Habacuc no puede entender cómo es que Dios va a obrar de la manera en que Dios está diciendo que Él va a obrar. Pero al mismo tiempo, el profeta no puede entender esto, pero al mismo tiempo vamos a darnos cuenta que al final del libro Habacuc se somete a la voluntad de Dios y entonces confía en el Señor independientemente de lo que viene en el futuro, aunque él no lo pueda entender. En el versículo 4 del capítulo 2, Habacuc 2:4, que creo yo que es el versículo central de todo el libro de Habacuc, vamos a ver cómo es que a partir de lo que Dios dice en ese versículo, Habacuc cambia su actitud y entonces encontramos un capítulo 3 más adelante, vamos a ver la semana que viene, con una manera completamente diferente, con un profeta ya sometido completamente a la voluntad de Dios y con una actitud en la vida del profeta completamente diferente a la forma en la que el profeta comenzó a hablar al principio. Por lo tanto, el libro de Habacuc es parte de nuestras Biblias para que nosotros podamos saber cuál es la actitud correcta de nuestra vida frente al mal que nos rodea mientras Dios se encarga de hacer justicia. La justicia de Dios viene, a veces se demora un poco, pero viene en el tiempo de Dios, no en el tiempo que usted y yo queremos. Y usted sabe que la justicia de Dios viene. El problema es cómo yo me comporto en el medio tiempo mientras no ha llegado todavía la justicia de Dios. Y esto es lo que vamos a ver en el libro del profeta Habacuc. Por lo tanto, si podemos resumir todo esto en una oración gramatical, puede ser así: Dios está obrando en medio de las circunstancias que rodean nuestra sociedad y demanda de nosotros, sus hijos, una actitud correcta que le glorifique en todo tiempo. La pregunta que se desprende de esa oración es: ¿cómo se desarrolla esta actitud correcta o en qué consiste esta actitud correcta que Dios espera de cada uno de nosotros mientras Él todavía nos mantiene bajo su misericordia antes de traer un juicio? En el libro del profeta Habacuc y por la forma en que se desarrolla la historia, vamos a ver en la actitud de Habacuc varios principios que reflejan cómo deberíamos nosotros reaccionar también en momentos de dificultad. El primer principio aparece en el versículo 2 y 3 del capítulo 1, lo acabamos de leer. Dice la palabra del Señor ahí: ¿hasta cuándo, oh Señor, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. El primer principio es: cuando el mundo va de mal en peor, el pecado duele. Cuando el mundo va de mal en peor, el pecado duele. La frase con la que Habacuc comienza su queja, teniendo en cuenta que la queja empieza en el versículo 2, porque el versículo 1 es
la profecía de Habacuc, la introducción nada más. Habacuc empieza a hablar en el versículo 2. La frase con la que Habacuc comienza su queja no es una frase única en toda la historia bíblica ni en toda la historia de la fe cristiana. Por ejemplo, si usted va al Salmo 13, versículo 1, David comienza diciendo en el Salmo 13, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Después en el Salmo 89, versículo 46, vuelve el salmista a decir otra vez, ¿hasta cuándo, oh Jehová, te esconderás para siempre? ¿Arderá tu fuego o tu ira como fuego? Esta frase, ¿hasta cuándo, oh Señor?, no es única del profeta Habacuc. No es única en este libro de Habacuc 1:2. Se ve en otras partes de la Biblia cuando las personas experimentan en su vida el dolor del pecado. Un caso parecido en la historia de la humanidad lo tenemos en el famoso teólogo Juan Calvino. Juan Calvino, se dice la historia que Juan Calvino, sus últimas palabras antes de morir fueron precisamente ¿hasta cuándo, Señor? Y la razón por la que Juan Calvino expresó eso es porque era un hombre demasiado enfermizo. Murió joven toda su vida con muchas enfermedades, tuberculosis, piedras en los riñones, en fin, una vida, un desastre desde el punto de vista de enfermedades. Y ya al final de su vida, bien cansado en su cama, en su lecho de muerte, ¿hasta cuándo me vas a tener sufriendo, Señor? Y ahí murió Juan Calvino. El punto donde yo quiero llegar es que este es el clamor de los justos ante la injusticia que los rodea. Cuando nuestras creencias y los principios por los que se rige el universo no van de la mano y lo que usted cree va en contra de lo que la sociedad hace y dice y usted está dispuesto a no comprometer lo que usted cree porque sabe que hay un peso mayor en la palabra del Señor y hay una cierta discordancia entre su vida cristiana y la sociedad que me rodea, esta es la reacción natural. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo tú vas a permitir que las cosas pasen así? Detrás de este clamor está el dolor y el sufrimiento de una persona que vive dentro de una sociedad, pero que piensa y entiende las cosas desde un punto de vista de Dios y por supuesto no puede comprometer sus principios ni sus creencias hacia donde la sociedad nos está llevando. Este patrón también puede ser usado como una herramienta para medir mi vida a la inversa. Si esta es la reacción natural mía como cristiano ante el mal de la sociedad, yo puedo preguntarme entonces, ¿qué tanto me molesta la maldad de mi sociedad? ¿Qué me hace clamar a mí hasta cuándo, Señor? ¿O qué tanto me molesta a mí la maldad que hay en mi vida, en mi trabajo, en mi iglesia, ¿por qué no? En mi familia, o peor todavía, conmigo mismo. ¿Qué tanto me molesta el pecado que hay en mí que yo tengo que clamar al Señor? ¿Hasta cuándo? Si eso no me molesta, hay algo está mal en los niveles de mi vida cristiana. Algo está mal ahí en la forma en que yo vivo la vida cristiana. El problema es que si tú vives en un mundo pecador, donde todos los días suceden cosas que van en contra de lo que tú dices ser y de lo que tú crees, y tú eres indiferente a estas cosas, es muy probable que varias cosas estén sucediendo en tu vida. En primer lugar, cuando tú actúas indiferente al pecado, en el ambiente que te rodea, o en el ambiente de tu iglesia, o en tu vida misma, por lo tanto, o por lo general, existe la posibilidad de que tú te hayas adaptado al mundo de tu alrededor. Y esto es un problema en nosotros los cristianos que se va introduciendo sutilmente y no nos damos cuenta. Usted no se adapta al mundo que está alrededor suyo de la noche a la mañana. Usted se va adaptando poco a poco al mundo que está alrededor suyo y eventualmente usted va entrando un poco en ese mundo y se hace parte de ese mundo y para el momento que usted se viene a dar cuenta ya usted es uno más de ellos. Quiero un ejemplo parecido. Yo llevo 8 años en Memphis y cuando yo vine a Memphis jamás en mi vida había probado un chile. Hoy no puedo vivir sin el chile. Y eso fue poco a poco. Pero ¿a quién le importa mi ejemplo? Hay un ejemplo bíblico que tiene mucho más peso que eso. Uno de los ejemplos importantes en este caso es la vida de Lot, el sobrino de Abraham. Dice la Biblia que cuando Lot y Abraham llegaron a un momento en su vida que tenían demasiado ganado y la tierra donde ellos vivían no aguantaba para tanto ganado. Y llegaron a un acuerdo, Abraham llamó a su sobrino y los pastores, los trabajadores de cada uno de ellos, los empleados de ellos se estaban peleando porque no era suficiente la tierra. Y llegaron a un acuerdo y Abraham le dijo a Lot, mira, ¿sabes qué? Esto no puede ser así, tú y yo somos familia, no tenemos que estar peleándonos, decide a dónde te vas a ir. Si te vas a ir al norte, yo me voy a ir al sur, si tú te vas a ir al este, me voy a ir al oeste, pero no puede ser
que nosotros que somos parientes nos estamos peleando por un pedazo de tierra. La Biblia dice entonces ahí en Génesis 13, 11 al 13, que Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Obviamente él pensó que hizo un big deal, porque eso era una llanura fértil. Y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro, esto es Abraham y Lot. Abraham acampó en las tierras de Canaán, un lugar desértico, donde no había tantos recursos naturales como en la llanura de Jordán. En tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura. Y aquí está la parte donde quiero llegar, porque la Biblia no da detalles por gusto. Y Lot fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Poco a poco se fue extendiendo, fue creciendo su población, su ganado, y la gente fue extendiendo las cercas de sus patios y fueron construyendo más casas hasta que eventualmente, ¡bum!, llegamos a Sodoma. Y sigue diciendo la Biblia que los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Todo empezó, la expansión territorial, nos estamos creciendo. Por la manera en que se desarrolla la historia de la vida de Abraham, parece ser que pasaron varios años, la maldad de los hombres de Sodoma llegó hasta su punto máximo, como también en el caso del profeta Habacuc ya estaba en el punto máximo, como también nuestra sociedad va avanzando hasta el punto máximo de su maldad. Y cuando Dios llegó para destruir la ciudad de Sodoma, dice la Biblia que los ángeles que llegaron a la ciudad se encontraron con Lot parado en la puerta de la ciudad. Déjame explicarte lo que significa esto, porque a lo mejor nosotros no tenemos una idea de lo que significaba la puerta de la ciudad en el tiempo bíblico. La puerta de la ciudad en el tiempo bíblico era como decir hoy en día el county clerk, era como decir hoy en día la alcaldía de la ciudad, donde se hacen todos los negocios de la ciudad, donde usted tiene que ir a firmar documentos, donde usted tiene que ir a llevar sus papeles cuando le piden algo, donde usted tiene que ir a pedir permiso para tumbar la cerca de su patio de su casa y hacerla nueva si tiene que hacerlo, o hacer un arreglo en su casa. Eso se hacía en las puertas de las ciudades en aquel tiempo. Ese era el lugar de la alcaldía. Y el hecho de que dice la Biblia de que Lot estaba allí, quiere decir que Lot era parte de ellos. Lot era miembro del concilio de la ciudad. Lot era alguien que pertenecía al consejo de personas en la ciudad. Ahora, la Biblia dice que Lot era justo, porque después Pedro en su segunda carta dice que Lot, siendo justo, afligía su alma con lo que pasaba en la ciudad, y el problema del pecado entrando sutilmente en la vida de Lot trajo una mayor consecuencia, no tanto en Lot como en sus dos hijas. Y usted conoce la historia, porque después que los ángeles destruyeron la ciudad, dice la Biblia que las dos niñas, que ya no eran tan niñas para el momento en que se destruye la ciudad, se les ocurre una idea macabra. Emborrachemos a nuestro padre una noche cada una, tú te acuestas con él una noche, yo me acuesto con él la otra porque no tenemos quien nos dé hijos. ¿Cómo pasó esto? Posiblemente cuando las niñas llegaron a la ciudad de Lot, al principio cuando se estaba expandiendo Lot en la tierra, las niñas eran niñas, pero fueron a las escuelas públicas de la ciudad. Pero Lot agarró papeles en la ciudad y se hizo uno de ellos en la ciudad. Y nuestros hijos empezaron a adaptar la cultura de la sociedad. Y para el momento en que se destruyó la ciudad, nuestras hijas eran más sodomitas que Babilonia, porque Lot venía de Ur de los Caldeos en Babilonia. Eran más de esta tierra, eran más sodomitas, actuaban más como ellos que lo que Lot era cuando salió de Ur de los Caldeos. ¿Y saben cuándo fue que Lot se dio cuenta? Posiblemente cuando se dio cuenta que sus hijos estaban embarazadas del mismo. El pecado entra sutilmente. Cuando a ti no te duele el pecado de la sociedad en la que tú vives, tú te vas adaptando al mundo en el que te mueves, y en el proceso de adaptación, en el proceso de darle lugar al enemigo en ciertas áreas de tu vida, los que están contigo son los que más alto pagan el precio. En este caso tus hijos, en este caso tu familia, en este caso aquellas personas que vienen después de ti. Lo otro que puede suceder cuando a ti no te duele el pecado que está alrededor tuyo, o el pecado que tú tienes en tu vida, o el pecado que hay en tu iglesia también, por decirlo de alguna manera, es que tú no entiendes la santidad de Dios y no entiendes el Dios con el que estamos lidiando y lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Y yo sí creo que esta es una de las razones por las que nosotros en los Estados Unidos en el año 2022 vivimos un evangelio tan diluido y tan adaptado a nuestra sociedad y nuestra cultura. Y nos ha hecho un daño horrible en nuestra sociedad. Si nosotros entendiéramos un poquito nada más quién es el Dios de la Biblia y que ese Dios es eterno, el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, a lo mejor nos diera un poquito más de temor a hacer las cosas que hacemos.
Yo leo en mi Biblia y veo un Dios que en Levítico, cuando dos muchachos, los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, quisieron adorar al Señor. Déjame hacer un paréntesis aquí. El problema de Nadab y Abiú no era que se robaron el diezmo de la iglesia. El problema de Nadab y Abiú no fue que andaban en pecado sexual con las muchachas del templo. El problema de Nadab y Abiú fue que quisieron adorar a Dios. ¿Hay un problema en eso? Para que ustedes entiendan lo estricto que fue Dios con estos dos muchachos. Nunca se nos dice en la Biblia que ellos andaban en pecado. De hecho, antes de hacer lo que hicieron, fueron consagrados para el sacerdocio. No se nos menciona que estaban con muchachas en el templo, no se nos menciona que hacían cosas que no tenían que hacer como los hijos de Elí después, más adelante. Se nos dice sencillamente que ellos se tomaron la atribución de adorar a Dios, encendieron sus incensarios, cruzaron el velo del lugar santísimo y vinieron a adorar a Dios justo delante de la presencia del Señor, donde estaba el arca del pacto. ¿Qué problema hay con eso? ¿Quién me impide a mí adorar a Dios? El problema que había con eso es que lo estaban haciendo de la manera en que Dios no lo había establecido. ¿Y saben qué fue lo que pasó? Si usted conoce la historia, salió fuego del altar y los cocinó delante de la presencia del Señor. Por adorar a Dios de la manera en que Dios no había autorizado estas cosas. Yo sé lo que usted me va a decir. Estamos en el tiempo de la gracia. Ya no estamos en el tiempo del Antiguo Testamento. Pero la Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yo te puedo mostrar a ti por la Biblia, como voy a hacer ahora, de que el autor del libro de los Hechos y el Evangelio de Lucas, que es el mismo autor, se toma el trabajo de mostrarnos en la gracia un evento paralelo a ese evento. Para dejarnos saber que incluso en la gracia las cosas son iguales, porque tenemos el mismo Dios. Y te voy a mostrar el evento. Mira lo que pasa acá. El pueblo sale en el Éxodo, más que estos eventos. El pueblo sale en el Éxodo, llegan al monte de Sinaí, donde reciben la ley y sellan el pacto. O sea, el Éxodo, el pacto. Después dice la Biblia que construyen el tabernáculo y Dios empieza a morar en medio de ellos en el tabernáculo. O sea, el Éxodo, el pacto, Dios morando en medio de ellos. Y después que automáticamente pasa eso, dos personas hacen lo que no tienen que hacer y mueren en la presencia del Señor. Grábese estos 5 principios. Éxodo, ley, que es lo mismo que el pacto, la construcción del tabernáculo que trae al Dios a morar en medio de ellos por la nube, la Shekinah en el templo. Dos personas que no hacen lo que no tienen que hacer y mueren. Grábese los 5 principios estos porque vamos a verlo de una manera paralela en el libro de los Hechos, porque el autor del libro de los Hechos, que es Lucas, quiere que entendamos esta realidad. En el Nuevo Testamento, la ascensión de Jesús a los cielos es vista como el Éxodo. ¿De dónde saqué yo esto? Lucas 9, 30 al 31. Lucas es el autor de Hechos también. Dice la Biblia, Lucas, hablando en el capítulo 9 acerca del monte de la transfiguración, he aquí 2 varones hablaban con él. Este es Cristo, Moisés y Elías, los 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su éxodo. Esa palabra partida es éxodo, que fue lo mismo que hicieron los israelitas de Egipto, la partida de Egipto, el éxodo, que Jesús iba a cumplir en Jerusalén. Ese éxodo es la ascensión, ¿ok? Ahí tenemos el primero, el éxodo. La sangre de Cristo es el nuevo pacto que es derramada en la cruz del Calvario. Jesús lo dice en la Santa Cena. Esta es el nuevo pacto en mi sangre que por ustedes se derrama. Los discípulos de Jesús sellan el pacto al compartir la Santa Cena. Más adelante también vamos a hacer algo parecido acá nosotros. Tenemos el Éxodo, tenemos el nuevo pacto. Dice la Biblia que después en el Pentecostés el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y usa la misma palabra. El Espíritu Santo viene a ser morada, tabernáculo en nosotros. Tenemos Dios morando en medio nuestro a través del Espíritu Santo. Y tenemos a 2 personas, Ananías y Zafira, haciendo lo que no tienen que hacer y muriendo delante de la presencia de Pedro. Mucha similitud, es pura coincidencia. Los mismos 5 principios que vemos al comienzo del Antiguo Pacto, lo vemos al comienzo del Nuevo Pacto. Y la pregunta es, ¿por qué Lucas hace esto? Bueno, para que entendamos que vivir en la gracia no es una licencia para hacerme con Dios el gracioso. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos.
Y el mismo Dios que calcinó a los hijos de Aarón en la presencia suya es el mismo Dios que hizo que Ananías y Zafira murieran también por hacer lo mal hecho delante del Señor. Estamos lidiando con el mismo Dios. Es más, nuestra responsabilidad delante de Dios se hace más fuerte, porque según Jeremías, profetizando el nuevo pacto en el capítulo 31, dice que una vez que estemos en el nuevo pacto, nadie nos va a decir lo que tenemos que hacer, porque el Espíritu Santo y Dios en medio nuestro ya no mora detrás de una cortina en un lugar santísimo, ahora mora en mi corazón. Por lo tanto, yo tengo la capacidad de entender mucho mejor lo que se espera de mí en la gracia que lo podía entender Moisés y Aarón en el Antiguo Testamento. Por tanto, de alguna manera u otra, conmigo el pecado se hace un poco más difícil de tolerar, más fácil de conocer al Señor. Si tú piensas entonces que vivir en la gracia es una forma de hacer lo que yo quiero, tú no entiendes la gracia del Señor. Por lo tanto, el pecado tiene que doler, tanto el pecado tuyo propio, como el pecado que ocurre alrededor tuyo, como el pecado que ocurre en tu trabajo, en la sociedad e incluso también en tu iglesia. Y esas cosas son las que te hacen clamar a ti en algún momento de tu vida: Señor, ¿hasta cuándo es esto? ¿Hasta cuándo es esto? Y la única manera de resolver el problema del pecado, si es el tuyo, es con una confesión. Porque la confesión de pecado no es para avergonzarte a ti, la confesión de pecado no es para ponerte en disciplina y llevarte bien lejos de aquí. La confesión de pecado tiene dos cosas importantes que uno puede ver en la Biblia, en la palabra del Señor. La confesión de pecado, primero, es una manera de glorificar a Dios y al mismo tiempo es una manera de honrar al Señor. ¿De dónde saco yo esto? ¿Usted se acuerda cuando Dios le dijo a Josué que fuera a conquistar Jericó? Y dijo: óyeme, no te preocupes, yo he puesto al enemigo en tus manos, vas a vencer. Josué cruzó el Jordán, la primera ciudad con la que se encontró fue Jericó. Dios trajo una victoria sobre Jericó, usted conoce la historia, los muros cayeron y todo fue una victoria. La ciudad que seguía después de Jericó era mucho más pequeña en comparación con Jericó. Era, como decimos, si pudimos con Jericó, esto es pan comido. Llegaron a Acán, a la ciudad de Jai. Llegan a la ciudad de Jai y esperando una victoria, la gente de Jai los corretean a todos ellos, tienen que salir huyendo, mueren como 30 personas y viene Josué a pelear con el Señor. Tú me dijiste en tu promesa que íbamos a ganar la batalla y ahora nos han correteado, han matado como 30 de los nuestros. ¿Qué pasó aquí? Dios le dijo: hay pecado en el pueblo, busca que hay pecado en el pueblo. El pecado de Acán, vamos más adelante, afectó la vida de 30 personas que murieron por culpa de ese pecado y una derrota por culpa del pecado. Y cuando ustedes saben cómo hicieron todo aquello, al final llegaron a la familia de Acán, encontraron que había sido Acán el pecador. Josué 7:19, el diálogo de Josué con Acán. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, aquí va, da gloria al Dios de Israel y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho. La confesión de pecado es una manera de dar gloria a Dios y una manera de alabar al Señor. Tu confesión de pecado es un acto de glorificar a Dios y una forma de alabar a Dios, y por supuesto es una manera también de beneficiar al cuerpo de Cristo. Porque por culpa de Acán no ganaron la batalla. Porque por culpa de Acán 30 personas murieron. Porque si tú eres miembro de la iglesia, por culpa de tu pecado, Dios no nos hace avanzar. Porque Dios es santo y no puede vivir en medio donde hay pecado. Y la confesión tuya de pecado, si el pecado es tuyo en lo personal, hace que entonces tú te restaures con el Señor, alabes a Dios, glorifiques a Dios y haces que tu iglesia, tu congregación, aquella familia en la que tú eres parte de, avance, porque el Señor está con nosotros cuando caminamos hacia la santidad. Pero eso es lo que estás pensando ahí, porque el pecado es, como dicen el pecado es sucio, el pecado le gusta jugar más trastada y le gusta andar en oculto. Y dice: a mí no me importa que la iglesia no avance. A mí no me importa esto, yo al final vivo así hasta que aparezca. Bueno, déjame decirte lo que dice la Biblia con respecto a eso. Si estás pensando así, si tú quieres seguir escondiendo tu pecado, hay dos cosas que debes saber. El pecado sale a la luz. El pecado va a salir a la luz. No hay nada en esta tierra que sea oculto. Algo va a salir siempre a la luz y se va a saber. Y al final del día va a ser peor. Pero si tú quieres seguir viviendo así, mira lo que dice David. Cuando David vivió su pecado escondido por 11 meses, todo el tiempo posiblemente que duró el embarazo de Betsabé, después que mandaron a matar a Urías, se acostó con Betsabé, y después que el niño nació, el niño murió, y al final Natán viene y tiene que sacar a la luz la pudrición del pecado de David. David confiesa, Salmo 32, 3 y 4, mientras callé, mientras escondí mi pecado, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día.
porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Si a ti no te importa el bienestar de tu iglesia, si a ti no te importa darle gloria a Dios en confesar tu pecado, y cuando yo digo confesar tu pecado no estoy hablando de pararte aquí y tirarle a los cuatro vientos lo que has hecho. Estoy hablando primeramente de hablar con el Señor y confesarle a Dios tu pecado. Señor, hice blanco. Usted sabe lo que hizo. No es, Padre, perdona mis pecados. No. Confiésalo. Tu pecado tiene nombre y apellido delante del Señor. Eso es lo que está diciendo ahí la Biblia. Y lo otro que debes hacer es confesarle tu pecado a todas aquellas personas que están afectadas por tu pecado. Esa es la verdadera confesión de pecado. Si a ti no te importa eso y tú no quieres hacer eso y no quieres vivir así, mi pregunta para ti es, tú eres cristiano, ¿cómo es que tú puedes vivir así? Sintiendo el peso del Espíritu Santo en tu conciencia. ¿Cómo es que tú puedes vivir así de esa manera, como dice David, tus huesos envejeciéndose en tu gemir todo el día y sintiendo que tu vida espiritual se va secando como una fuente poco a poco sin agua y cada día estás más triste, más pobre, más miserable? ¿Acaso tú puedes vivir así? Pero bueno, después nos damos cuenta que David, cuando reaccionó en el versículo 5 del Salmo 32, que sigue después de que estamos viendo, dice, mi pecado te declaré, te confesé, y no encubrí mi iniquidad. Es una redundancia, básicamente, te dije lo que hice, no te lo escondí. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y aquí está, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. La confesión de pecado trae el perdón sobre tu vida, sobre nuestra vida. Y eso hace que uno sienta otra vez que el Espíritu Santo está brotando en nosotros. Eso que dice Juan, que de su interior corren ríos de agua viva y uno siente un gozo, una tranquilidad, una satisfacción que uno no puede explicar. Eso funciona y vuelve otra vez a fluir cuando tú dices, Señor, mira, esto fue lo que hice, tal cosa. Perdóname por lo que hice, yo necesito la paz contigo. No puedo vivir así. No puedo vivir así. Si te gusta hacer referencias en tu Biblia ahí con referencias cruzadas, al Salmo 32:5, conéctalo con lo que dice Juan en primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y Él es justo. Y voy a hacer un paréntesis ahí. Cualquier persona puede decir, para tirarme en el infierno porque hice algo mal hecho. O para mandarme a hacer una penitencia porque hice algo mal hecho. Él es fiel y Él es justo para perdonarte y limpiarte de tu pecado. Si tú quieres algo más que eso, yo no sé. Pero conmigo, la limpieza del pecado y saber que mi Padre Celestial, cada vez que yo voy delante de Él, me perdona. Cuando confieso mi pecado, me limpia, me restaura. El gozo en la vida cristiana sigue brotando otra vez en mi vida. No siento yo la sequedad en mi vida espiritual. No siento la distancia del Señor. Si eso es lo que yo resuelvo con mi confesión de pecado, mira, mejor me conviene ir delante del Señor y arrodillarme y confesar mi pecado. Porque yo no puedo vivir sin Cristo en mi vida. Así que Dios está obrando una vez más en medio de las circunstancias que rodean nuestra sociedad y demanda de nosotros, sus hijos, una actitud correcta que le glorifique en todo tiempo. En primer lugar, vimos que cuando el mundo va de mal en peor, el pecado duele. El segundo principio lo encontramos en el versículo 12 del capítulo 1. Dice ahí, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. El segundo principio es que cuando el mundo va de mal en peor, conocer a Dios es mejor que entender a Dios. Conocer a Dios es mejor que entender a Dios. Aquí nos saltamos en este capítulo 1 los versículos del 5 al 11, pero en esos versículos del 5 al 11 Dios le responde a Habacuc la pregunta, ¿hasta cuándo, Señor, tú vas a permitir que estas cosas pasen? Y la respuesta de Dios es, mira, yo me he buscado un pueblo, los babilonios, que es lo mismo que los caldeos, para castigar al pueblo de Israel. Ellos van a venir, van a destrozar, van a acabar. Y ahí es donde dije al principio que creó un problema filosófico en Habacuc. Señor, ¿cómo es que tú vas a usar un pueblo peor que nosotros para castigarnos a nosotros? Y entonces, esto es lo que hace el versículo 12. ¿No eres tú desde el principio un Dios santo justo? ¿Cómo tú vas a usar al más malvado para castigar al menos malvado? En este capítulo, en esta parte final del capítulo 1, vemos esta respuesta entre Dios y Habacuc. Habacuc no tiene ningún problema con que Dios castigue el pecado y haga justicia sobre lo que está mal hecho. De hecho, si usted es cristiano y usted es una persona que ama la justicia del Señor y sabe que hay bendición cuando Dios hace justicia, usted debe clamar por justicia ante la injusticia. No hay ningún problema con eso. No hay ningún problema con eso. Dios es un Dios justo.
Y nosotros hemos sido justificados, hechos justos en Cristo. Por lo tanto, la injusticia nos tiene que doler. Ese es el punto anterior. El pecado duele. Y uno tiene que clamar a Dios cuando las cosas van mal. El problema con Habacuc no es que Dios castigue el pecado. El problema con Habacuc es que en su idea de cómo Dios debe castigar el pecado, no encaja que Dios use para castigar el pecado a una persona mucho más pecador que yo. El problema de Habacuc, por lo tanto, es un problema filosófico. Y el problema es que cuando tú no entiendes la forma en la que Dios está obrando y Dios no encaja en tu cosmovisión de cómo tú esperas que Dios obre y las cosas no encajan para ti así, el problema no lo tienes tú, el problema no lo tiene Dios, el problema lo tienes tú. El hecho de que tú no entiendas a Dios no quiere decir que Dios para ti no tiene sentido. Quiere decir que tú no conoces a Dios. Déjame decirte algo porque esto está profundo. Cuando tú tienes un concepto de Dios que va en contra de la forma en la que Dios obra, entonces tú llegas a un punto en tu vida donde tú dices, bueno, espérate, yo esperaba que Dios hiciera tal cosa, según mi idea de quién es Dios. Y sin embargo, ahora Dios está obrando de otra manera diferente. Si tú no conoces a Dios y llegas a esa encrucijada en tu vida, la reacción natural es la siguiente: para mí Dios no sirve, tiro la toalla y me voy de aquí. Y eso es una realidad muchas veces en nuestra vida hoy. Usted va para la calle y le pregunta a muchas personas que han estado en alguna iglesia y ya no están, ¿por qué se fueron? Y dice, es que eso para mí no funciona. Es que yo no entiendo cómo es que Dios permite, boom, boom, boom. Es que yo no sé por qué Dios hace tal, 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 tal. Y al final del día tú dices, ¿qué es lo que pasó? Que llegaste a un punto en tu vida donde lo que tú esperabas de Dios, según tu conocimiento de Dios, no estaba en compaginación con lo que Dios hizo contigo. Y se te cayó la idea de lo que es Dios. El problema entonces no es entender a Dios. Porque déjame decirte de antemano, a Dios tú no lo vas a entender. Siempre no lo vas a entender. No siempre lo vas a entender. El problema es conocer a Dios. Para que cuando lo que Dios hace tú no lo entiendes, tú puedas decir, bueno, yo no sé lo que estás haciendo, pero yo te conozco a ti. Y yo confío en ti. ¿Usted quiere un ejemplo bíblico de eso? Judas Iscariote. El concepto que Judas tenía de Jesús se confrontó en algún momento de su vida con lo que él esperaba de Jesús. Y entonces en Juan 12, porque el Evangelio de Juan es el que mejor nos narra qué pasó con Judas, Juan 12:5 dice que por esto Judas preguntó para sí mismo, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Esa pregunta de Judas fue la que inició que Satanás entrase en Judas y que Judas fuera a vender a Jesús por 30 monedas de plata. Déjame explicarte qué fue lo que pasó aquí. Jesús está con sus discípulos en casa del fariseo Simón, está comiendo con ellos allí. Judas está ahí y entra María Magdalena con un frasco de perfume que costaba el salario de un año. Rompe ese frasco de perfume en los pies de Jesús y con sus cabellos empieza a enjugar los pies de Jesús con el perfume. Todo el mundo que estaba allí, incluso Jesús mismo, todo el mundo que estaba allí entendió eso como un acto de adoración. Simón el fariseo, el dueño de la casa, empezó a sacar sus conclusiones en ese momento. Si este hombre fuera el profeta que dice que es, no permitiría que esto pasara porque esta mujer tiene un historial, que si él la conociera. Sin embargo, Jesús, que conoce la mente, dice, Simón, tú no sabes lo que está pasando aquí. Esta mujer me estaba preparando para mi sepultura. Esto es un acto de adoración de esta mujer. Todo el mundo entendió aquello como un acto de adoración. Y Judas entonces en su mente dijo este versículo, ¿por qué no agarramos este perfume que cuesta el salario de un año? No sé, ¿cuánto puede ser el salario de un año promedio en los Estados Unidos hoy en día? Póngale ahí de $30,000 a $50,000 promedio. Eso costaba el perfume. ¿Por qué no vendemos este perfume y damos el dinero a los pobres? Porque en su cosmovisión de lo que el Mesías estaba supuesto a hacer era ayudar a los pobres. Claro, después Juan nos dice que Judas era ladrón. Imagínense, era el tesorero que llevaba la bolsa, el que llevaba el dinero en los discípulos. Y él quería otras intenciones con ese dinero. Pero independientemente del punto donde yo quiero llegar aquí es que su cosmovisión de lo que el Mesías estaba supuesto a hacer se confrontó con lo que el Mesías hizo. Y entonces, en vez de conocer mejor lo que está pasando, como los demás que vieron un acto de adoración ahí, se fueron. Satanás entró en él. Bueno, ustedes saben lo demás historia. La diferencia está en el caso de Habacuc. Habacuc no entendía cómo Dios puede castigar con una nación más mala que a los judíos. Sin embargo, en este versículo 12 del capítulo 1 de Habacuc, hay rastros de un hombre que conoce a Dios.
hay rastros de un hombre que se somete a la voluntad de Dios porque conoce a Dios, independientemente de que lo que Dios está haciendo yo no lo puedo entender. Habacuc comienza clamando a Dios con una pregunta retórica, en el versículo 12. Pero lo importante es que el lenguaje que él usa en esa pregunta dice mucho. Nuestras Biblias, yo tengo delante de mí la Reina Valera del 60, traduce esta pregunta: ¿no eres tú desde el principio, oh Dios mío, oh Jehová, Dios mío, santo mío? La palabra que se traduce ahí en nuestras Biblias, no sé la que tengan ustedes delante, pero la que está en pantalla, la que tengo delante de mí yo, usa principio. Pero la mejor traducción de esa palabra es eternidad. En otras palabras, Habacuc pregunta: ¿no eres tú desde la eternidad? Ahora, lo interesante es que en este verso Habacuc hace también 2 veces mención a Dios con el nombre de Jehová y usa el término roca. Véanlo ahí. No eres tú desde el principio, desde la eternidad, si es que esta es la palabra correcta. Oh Jehová, una vez, Dios mío, santo mío, no moriremos. Oh Jehová, la segunda vez, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, hace mención a la palabra roca y también hace mención a la soberanía de Dios. Y de ahí decimos, bueno, ¿de dónde Habacuc saca todo esto? ¿Por qué Habacuc formula esta pregunta de esta manera? ¿De dónde saca Habacuc que Dios es un Dios santo desde la eternidad? Bueno, Habacuc conocía su Biblia. Habacuc leía su Biblia porque él era parte del templo, parte de los profetas del templo. Deuteronomio 33, 27, dice la Biblia ahí: el eterno Dios es tu refugio. Habacuc conocía ese versículo y sabía que Dios es un Dios eterno. Y acá abajo, los brazos eternos, él echó de delante de ti al enemigo y dijo: destruye. Por si ese versículo fuera poco, también Habacuc conocía los salmos, y el salmo más antiguo que tenemos en la Biblia, que tengamos idea, fue escrito por Moisés, que es el Salmo 90, y Habacuc vivió muchos años después de Moisés. Y en el Salmo 90 dice la Biblia en el versículo 2: antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, eso es eternidad, de alguna manera más poética de decirlo, tú eres Dios. Habacuc está acudiendo a Dios según lo que Dios dice de sí mismo en su palabra. Yo no lo puedo entender lo que está pasando, pero yo sé quién tú eres. Yo sé cómo tú te has revelado en mi vida y en tu palabra, y por lo tanto yo puedo acudir a ti en tu palabra. Déjame decirte, mi hermano, que esta es una de las mejores maneras en las que tú puedes orar al Señor. Cuando tú no entiendes la forma en la que Dios está obrando en tu vida, cuando tú no sepas lo que Dios está haciendo en tu vida, una de las mejores maneras que tú puedes orar a Dios y razonar con Dios, no hay pecado en razonar con Dios, no hay pecado en hacer nada de eso. De hecho, Job lo hizo. El problema está en quitarle a Dios el propósito y pensar que Dios no tiene sentido en lo que hace. Pero no hay problema en que tú tengas dudas y preguntas: Señor, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué estas cosas pasan? La mejor manera para tú reaccionar con Dios o relacionarte con Dios es: ve a Dios por lo que Dios ha explicado en su palabra. Tú dices que tú eres un Dios eterno, porque estas cosas pasan. Tú dices que tú eres un Dios santo, porque estas cosas pasan. Cuando tú oras así, Dios se va a revelar a tu vida de una manera mucho más fácil y una manera que lo vas a entender mucho mejor. Pero Habacuc no termina ahí. Habacuc sigue diciendo más adelante, en el versículo que siguen, Habacuc usa 2 veces el nombre de Jehová, usa el nombre de Jehová, Dios, en medio de la expresión no moriremos. Miren el versículo 2 otra vez: no eres tú desde el principio, oh Jehová, ahí está, Dios mío, santo mío, no moriremos, oh Jehová. La pregunta que se desprende acá es: ¿qué hay con no moriremos en medio de 2 oh Jehová? ¿Qué hay con no moriremos en medio de estas 2 palabras aquí? Y esto, lo que quiero que entiendan ustedes es la trascendencia del nombre Jehová en la Biblia. El nombre Jehová es una manera para nosotros de pronunciar 4 letras en hebreo que son intencionalmente impronunciables. Las 4 letras son la I de yes, I, H, W, H. Si usted encuentra cómo traducir eso, al final de la puerta me explica. I, H, W, H. ¿Cómo usted puede pronunciar eso? Los hebreos tenían esas 4 letras, I de yes, H, W, H, para referirse al nombre sagrado del Señor. Y ese nombre era impronunciable. Usted no lo puede pronunciar. La razón por la que era intencionalmente impronunciable es porque los hebreos consideraban que el nombre de Dios era tan santo, tan sagrado, y los seres humanos somos tan inmundos y pecadores que de nuestros labios no puede salir ese nombre.
y por esa razón usaban esas 4 letras impronunciables. Y para referirse a Dios, entonces usaban el término Adonai, que significa mi Señor, o usaban el término Elohim, que significa Dios. El problema es que Adonai y Elohim son ambiguos, porque la Biblia dice que Sara, la esposa de Abraham, se refería a su esposo como Adonai, mi Señor. Y después más adelante vamos a darnos cuenta también que toda persona que tuviera un esclavo, el esclavo tenía que referirse a su dueño como mi Señor. Y el nombre Elohim significa Dios en sentido general. De cierta manera, Baal, el dios de los cananeos, también era un Elohim, porque ese es el término hebreo para Dios. La pregunta es que ese término es ambivalente. ¿Cómo sabemos que nos estamos refiriendo a el Dios de Israel y no nos estamos refiriendo a Sara hablando de su esposo o un esclavo hablando de su dueño o otro Dios si usamos el término de Elohim? Entonces, ¿qué fue lo que los hebreos hicieron para determinar que Dios es Dios en dependencia de los demás dioses por la ambivalencia de los términos? Agarraron esas 4 letras que usted no puede pronunciar y de las vocales de Adonai y de las vocales de Elohim, en las 4 letras intercalaron esas vocales y llegó a sonar algo como Yahweh. Yahweh, que después en la traducción en la Reina Valera del 60 llegó a ser Jehová para nosotros. Por lo tanto, Yahweh o Jehová en las Biblias en inglés, por cierto, si usted lee la Biblia en inglés, aparece Lord, L-O-R-D, L-O-R-D en mayúsculas todo el tiempo, las 4 letras en mayúsculas. Es ese nombre, el nombre de Dios, el nombre que era impronunciable, el nombre que de alguna manera tenemos que diferenciar y le llamamos Yahweh y le llamamos Jehová. Así que de alguna manera los testigos de Jehová están equivocados con el nombre de Dios, pero no vamos a entrar ahí porque nos están viendo por internet y no queremos entrar en eso ahora. Pero el concepto es que de aquí viene ese nombre. Una de las cosas más importantes, que quizás uno de los pasajes más importantes que podemos aplicar a eso, quizás es Éxodo capítulo 3, cuando Moisés se encontró con Dios, o Dios se encontró con Moisés, en la zarza ardiendo. La pregunta obvia: el pueblo de Israel lleva 430 años en Egipto, han vivido ahí por más de milenio, casi medio milenio, y ahora Dios está diciendo: voy a sacar a mi pueblo de Egipto. Y Moisés hace la pregunta obvia, versículo 13 de Éxodo 3. He aquí llego yo a los hijos de Israel, les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a ustedes. Si ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre?, ¿qué les vamos a decir? ¿Tú sabes por qué? Porque en Egipto hay un panteón de dioses. Había Dios hasta para las moscas. Entonces, cuando yo diga el Dios me llamó, ¿qué Dios? Sé más específico. No, Adonai, no, todos los que tenemos aquí en Egipto son mi Señor. Porque de alguna manera todos adoramos a los dioses acá. Y todos son dioses. Esta pregunta de Moisés es obvia. Dice la Biblia que respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. En otras palabras, yo no soy Ra, yo no soy Osiris, dios egipcio, yo soy el que soy. Además, dijo Dios, agregó un poquito más: así le vas a decir a los hijos de Israel: Jehová. Ahí están las 4 letras impronunciables. Yahweh, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Y dice más: este es mi nombre para siempre, con el cual se me recordará por todos los siglos. Eso puede ser que usted lea Éxodo 3 y no tenga mucha significación histórica, pero la pregunta entonces que sale de ahí es: ¿qué hay con Abraham, Isaac y Jacob con relación a Yahweh, a ese nombre que va a ser recordado por los siglos de los siglos, en conexión con que Habacuc dice ahora no moriremos? Estoy tratando de encapsular un poquito más todo esto. Hay un elemento común en estos 3 patriarcas que hace que el nombre de Dios sea recordado para siempre como ese nombre. Y a ese elemento común se refiere Habacuc cuando dice no moriremos. Y ese elemento común es el pacto. Eso no fue idea de Marcos Witt, Dios de pactos. Eso no fue idea de Marcos Witt. Eso está en toda la teología del Antiguo Testamento. El pacto consistía en lo que Dios le dijo a Abraham cuando le prometió en Génesis 17:7: estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti, grábese la frase que sigue, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para siempre, eterno, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti.
entonces la manera en la que diferenciamos a Yahweh de los otros dioses es que este Yahweh es el Dios del pacto. ¿Y cuál es el pacto? El pacto consistía en que no importa en qué época del año estemos, mientras que nosotros seamos descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, ese pacto es perpetuo para siempre. Por esa razón Habacuc dice, ¡hey! No moriremos, porque tú lo has prometido en tu palabra, que tú eres el Dios, y nosotros aquí en el tiempo de Habacuc, dice Habacuc, somos parte de Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y porque tú dijiste que tu pacto es perpetuo con la descendencia de Abraham en sus generaciones, la cual nos incluye a nosotros, dice Habacuc, no moriremos. Pero ¿sabes qué es lo que dice la Biblia? En Génesis 15:6, que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y luego el apóstol Pablo dice en Romanos que todas aquellas personas que son creyentes por Cristo, por la fe, son descendientes de Abraham, lo cual te incluye a ti, me incluye a mí. Si tú y yo somos también cristianos, somos parte de Abraham y por lo tanto somos parte del pacto perpetuo. Porque ese pacto es por los siglos de los siglos. Y mientras haya un mundo que no se ha destruido todavía, nosotros podemos agarrarnos de decir lo que dice Habacuc, tampoco moriremos. No porque yo sea bueno, no porque yo vengo todos los domingos a la iglesia, no porque de alguna manera mi vida está bien con el Señor. No moriremos porque Cristo es el que hace posible estas cosas en el Señor Jesucristo por su pacto, por su nuevo pacto. Habacuc está aquí llevando delante de Dios su mejor argumento teológico. Me aferro a la promesa de que yo soy parte del pueblo de Dios y de que tú eres el Dios del pacto y que tú has prometido que donde quiera que haya una descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, nunca vamos a morir. Por lo tanto, Señor, no moriremos. Y en mi teología no encaja de que nosotros, que somos este pueblo del pacto, tengamos que sufrir por aquellos paganos incircuncisos que nunca en la vida se han preocupado por ti. Habacuc pensaba que tenía un buen argumento delante del Señor. La otra cosa importante es que en medio de todo esto, Habacuc llama a Dios por nombre de roca. En el versículo final, la parte final dice, tu juicio lo pusiste y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. En contraste con el hecho de que Dios puso y fundó a los babilonios para castigar el mal. Esto no quiere decir que aquí Habacuc está acudiendo a que Dios es Dwayne Johnson. Si ustedes entienden un poco de película. Dios no es la roca en ese sentido. Esto no es lo que está diciendo la Biblia acá. En Deuteronomio 32:4, Moisés hace un canto al Señor. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad. En Él es justo y recto. Cuando Habacuc está diciendo acá, y tú lo pusiste, oh roca, lo fundaste para castigar, Habacuc está haciendo referencia a este canto de Moisés en Deuteronomio 32:4. Él es la roca, su obra es perfecta. Esto es un sometimiento de Habacuc diciendo, yo no entiendo lo que estás haciendo. Yo sé que tú de alguna manera u otra vas a preservar tu pueblo porque tú eres un Dios que has preservado el pacto desde la eternidad hasta la eternidad, pero porque tú eres la roca, tu obra es perfecta y yo me someto a tu voluntad entonces. Hermano, esto está grande. En el tiempo de la dificultad, la solución no es entender a Dios, es conocer a Dios. Pero cuando tú conoces a Dios, tú entiendes que yo no puedo entender todos los detalles de la historia, pero yo sé quién es el Dios en quien yo creo. Y eso hace la diferencia muy grande en la vida cristiana. El punto es que no importa tanto lo que tú puedas entender de Dios. Al final del día eso no ayuda. Porque déjame decirte algo, tú nunca vas a poder entender a Dios. El día que tú puedas entender a Dios, Dios deja de ser Dios y tú dejas de ser humano. Nuestra mente es muy limitada para entender la omnipotencia y la majestuosidad de Dios. Nuestro deber es conocer al Dios de la Biblia. Llegar a una relación personal, real, con el Dios que se ha revelado en su palabra, en este libro. Lee, estudia, memoriza, medita, aplica las verdades de este libro en tu vida. Haz de este libro tu alimento diario para que cuando lleguen los momentos en los que tú no puedas entender a Dios, tú puedas decir, aunque no te entiendo, te conozco. Y por fe me someto a tu voluntad. Y eso hace la diferencia. Y entonces eso hace que el día que las cosas lleguen, tú tengas de dónde aguantarte. Y no digas, ¿sabes qué? La iglesia y los aleluyas para mí no funcionan. Hasta aquí. Y puedas aguantarte en tus promesas en el Señor. Una vez más, Dios está obrando en medio de las circunstancias que rodean nuestra sociedad y demanda de nosotros, sus hijos, una actitud correcta que le glorifique en todo tiempo. En primer lugar, vimos que el pecado duele cuando el mundo va de mal en peor. En segundo lugar, vimos que cuando el mundo va de mal en peor, conviene mejor conocer a Dios que entender a Dios. El tercer principio y último lo encontramos entonces en el versículo 4 del capítulo 2, versículo, creo yo, fundamental en toda la palabra del Señor.
He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Tercer principio es: cuando el mundo va de mal en peor, la fe es la mejor solución. La fe es la mejor solución. Este pasaje es uno de los pasajes más famosos en toda la Biblia. El justo por la fe vivirá. Pablo lo usa 2 veces en sus cartas, Romanos 1:17 y Gálatas 3:11. Y el autor de Hebreos, que no sabemos quién es, también lo usa en Hebreos 10:38, del cual vamos a ver un poquito más adelante. Todas estas citas del Nuevo Testamento vienen de este pasaje de Habacuc. De aquí de Habacuc es donde Pablo saca todo esto y donde el autor de Hebreos también saca lo que él está queriendo decir. También en la historia sabemos que este fue el pasaje que hizo que la Reforma Protestante iniciara con Martín Lutero en Alemania. Porque Martín Lutero toda la vida batallaba con su vida espiritual, se confesaba todos los días delante del Padre de la iglesia de su pueblo natal, pensando que se le olvidaba un pecado por confesar, una guerra tremenda buscando el perdón de pecados. Y un día, cuando le tocaba leer la Biblia, porque en el tiempo de Martín Lutero la Biblia estaba encadenada a un púlpito para que nadie la pudiera leer, a menos por asignación, porque se consideraba un libro peligroso. De hecho lo es, te cambia la vida si lo lees. Y entonces a Martín Lutero le tocaba leer la Biblia ese día y llegó al púlpito donde estaba la Biblia encadenada, le zafan el candado, abren la Biblia al azar y automáticamente, por esas cosas que solamente Dios hace, la Biblia cae abierta en Romanos 1:17. El justo por la fe vivirá. Eso fue todo lo que pudo leer Martín Lutero ese día, porque era bien limitado el tiempo. Y Martín Lutero llegó a su casa, a su cuarto, empezó a pensar: si el justo vive por la fe, entonces ya no es por comprar indulgencias, entonces ya no es por portarme bien, entonces ya no es por hacer ciertas cosas, entonces ya no es por todo lo demás. Y eso fue lo que hizo que las 95 tesis fueran clavadas en la puerta de la iglesia en Wittenberg. Eso fue lo que hizo que la Reforma Protestante fuera hacia un punto. El simple hecho de esto: el justo por la fe vivirá. En el contexto del libro de Habacuc, estas palabras fueron dichas por Dios en respuesta al argumento de Habacuc, de que, como ya vimos, Habacuc no entendía que Dios podía usar al más malo para castigar al menos malo. ¿Cómo es que Babilonia, que está peor que nosotros, va entonces a ser el instrumento que Dios va a usar para castigarnos a nosotros? Habacuc, de hecho, prepara un buen argumento delante del Señor, como si los argumentos de uno delante del Señor fueran gran cosa, y no nos damos cuenta que cuando llegamos delante del Señor con los argumentos nuestros se convierten en basura delante del Señor. Y así mismo es como empieza Habacuc el capítulo 2, porque Habacuc en el versículo 1 del capítulo 2 dice: sobre mi guarda estaré y sobre mi fortaleza firmaré el pie. La guarda y la fortaleza es referencia al argumento que él había dicho en el versículo 12. Tú eres demasiado justo y santo para ver el mal. ¿Cómo es que tú dices que vamos a morir por manos de los pecadores inicuos, incircuncisos, si nosotros somos el pueblo de Dios y ellos son peores que nosotros? Te preparé un buen argumento teológico, Señor, para derribarte. Tú no puedes actuar así. Eso es lo que vemos en el versículo 1 del capítulo 2. Sobre mi guarda estaré, sobre la fortaleza firmaré el pie, velaré por lo que se me va a decir, a ver qué Dios me va a decir tocante a mi queja. Derribé a Dios. En otras palabras, podemos poner un poquito de prepotencia en este lugar acá. Y como parte de la respuesta de Dios viene el versículo 4. En el contexto, Dios está confirmando a Habacuc que la profecía se va a cumplir. Los versículos 1, 2 y 3 del capítulo 2, Dios le dice: mira, Habacuc, a mí no me interesan tus argumentos. Esto viene, escríbelo que va a pasar, para que cuando todo el mundo lo lea, se ponga a correr. A mí no me interesan los argumentos tuyos. Dios es Dios y tú no eres Dios. Dios ha determinado el curso de la historia y puede ser que nosotros tengamos ciertas dudas en la manera en la que Dios obra, pero Dios no necesita de mi opinión ni de tu opinión para llevar a cabo sus planes eternos. En otras palabras, Dios no necesita a Samuel García. Samuel García desesperadamente necesita de Dios. Así que eso es lo que Habacuc, Dios empieza a decirle a Habacuc. Y por cierto, Habacuc, por si fuera poco, versículo 4, viene ese versículo 4 ahí. Como parte de esta respuesta, es un contraste entre dos personas en el versículo 4. Usted lo ve ahí, dice: he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, sin embargo el justo vivirá por fe. Hay un contraste acá entre aquel que no tiene el alma recta y el justo. El primero, el que no es recto, se enorgullece, sin embargo el segundo vive por la fe.
Lo que debemos tener en cuenta aquí es que el tema central de este versículo, que es, diría yo, un versículo crucial en toda la Biblia y al mismo tiempo un versículo que hizo que Habacuc cambiara su actitud hacia lo que Dios está diciendo, es la actitud correcta con la que una persona debe enfrentarse mientras vive en un mundo depravado sobre el cual Dios ya dictó una sentencia mientras todavía la sentencia no llega. ¿Okay? ¿Por qué digo esto? Porque cuando Habacuc empieza en el capítulo 2 diciendo, tengo un argumento bueno para ti, me voy a parar en mi argumento, a ver de qué manera me vas a derribar el argumento, Dios viene y le dice, mira, a mí no me interesa tu argumento, ya esto va a pasar como va a pasar, los babilonios los van a cautivar a ustedes, va a ser una destrucción total, mientras tanto, el justo vive por la fe, pero el que se enorgullece, o el que su alma no es recta, se enorgullece. En ese contexto tenemos que entender que Habacuc 2.4 nos da el principio para cómo vivir en el medio tiempo, en el tiempo en que sabemos que ya el mal está a donde tiene que ir, pero todavía Dios no ha llegado a ese nivel. Y eso es bastante parecido a nuestra realidad hoy, porque a menos que usted crea una Biblia diferente a la mía, usted sabe que Cristo va a regresar por su iglesia, Cristo va a juzgar esta tierra, Cristo va a destruir todo el pecado en esta tierra, pero todavía no estamos ahí. Mientras tanto, nosotros entonces podemos aplicar el versículo 4 del capítulo 2 a nuestra vida, o somos, vamos a ver más adelante de qué manera actuamos así, mientras esperamos que esto suceda. El apóstol Pedro dice ahí en 2 de Pedro 3.9 que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Nosotros estamos también en un tiempo de espera. Ya sabemos para dónde termina la historia. Leas Apocalipsis. Sencillamente no hemos llegado ahí. Y usted dirá, no, pero es que han pasado 2000 años, eso ya no va a pasar. 2000 años para ti y para mí son 2 días para el Señor. No sabemos cuándo va a ser. Mientras esperamos, tenemos 2 opciones. O nos enorgullecemos o vivimos por la fe. La pregunta es, ¿qué es lo que está diciendo Habacuc con esto? ¿A qué se está refiriendo Habacuc con esto de vivir por fe o enorgullecerse? Porque en el pasaje anterior ya vimos que Habacuc hace un cambio de actitud para con Dios en relación al profeta que no puede entender la forma en la que Dios está hablando. Y si nosotros también entendemos lo que el profeta entendió con este versículo 2.4, que fue lo que lo llevó a cambiar su actitud, entonces también podemos vivir de una manera muy parecida, en un tiempo muy parecido al de Habacuc, mientras esperamos ya sea que Dios traiga su juicio en nuestro tiempo de vida o que no venga en el tiempo de vida nuestro. De entrada, Habacuc aquí está dando por sentado que no hay nada nuevo en todas estas cosas. Dios está diciendo a través de Habacuc que no hay nada mejor que descansar en la palabra del Señor en vez de que en lo que este mundo me pueda proveer. Esa es la idea de vivir por la fe. En ese sentido, la salvación de cada uno de nosotros en medio de lo que se avecina está garantizada y asegurada en la promesa del Señor. Y por lo tanto, nosotros no tenemos que buscar refugio en ningún otro lugar que pudiéramos asegurarnos de lo que Dios va a traer en un futuro. Eso es algo que está acá. Pero aún así, ¿cómo yo entiendo este contraste entre el justo que vive por fe y aquel que no es recto y se enorgullece? ¿De qué manera yo entiendo este contraste? En comparación con lo que el justo que al mismo tiempo vive por fe y aquel que no es recta su alma. Es importante que entendamos acá un poquito lo que el profeta está queriendo decir. Habacuc está diciendo que el fortalecerse en sí mismo, esta es la idea de el que el alma no es recta se enorgullece, aquel que su alma no es recta se fortalece en sí mismo. El fortalecerse en sí mismo, de alguna manera u otra, es lo opuesto a vivir por la fe. Habacuc nos está diciendo que el inconverso busca su seguridad en el mundo y nosotros buscamos la nuestra en la fe puesta en Dios. Habacuc está yendo mucho más allá todavía y Habacuc ve el enorgullecimiento del que el alma no es recta como el juicio de Dios en sí mismo. Déjame explicarte lo que estoy queriendo decir acá. El punto es el siguiente. Aquí no hay un contraste entre el impío y el cristiano. El impío es el que busca la seguridad y el bienestar en las cosas del mundo y el cristiano es el que busca la fe y la paz en Dios. Eso no es lo que estaba diciendo acá. Habacuc está diciendo acá que mientras el impío busca las cosas del mundo, Dios los está condenando a ellos de esa manera. Y nosotros, por otro lado, vivimos por la fe.
¿De dónde sacamos esto? Bueno, Habacuc comienza diciendo, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tú vas a permitir esto? En la oración de Habacuc está eso, Dios está obrando, tanto en el impío de alguna manera, como en nosotros de otra manera. Es una advertencia a lo que Dios está haciendo acá. Lo otro que quiero que veamos acá, que Dios siempre en otros momentos de la historia ha obrado así, a través de lo que el mundo entiende que está correcto, buscar la seguridad, la protección, las cosas que uno puede encontrar, a través de eso enviar su propio juicio. De hecho, uno de los pasajes que se usa este versículo en el Nuevo Testamento es Romanos 1:17, y el apóstol Pablo en Romanos estaba hablando en ese mismo capítulo 1 de cómo es que Dios envía su juicio a las naciones. Versículo 1, Romanos 1:24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Dios es el que entregó a la raza humana a la inmundicia en Romanos 1:24. Romanos 1:26 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Fue Dios el que entregó a la humanidad a pasiones vergonzosas. Versículo 28, 2 versículos más abajo, como ellos, los seres humanos, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. En otras palabras, en la Biblia encontramos en más de una ocasión que el juicio de Dios hacia al pecado de la nación y las personas muchas veces es dejarles hacer lo que ellos quieren en su razonamiento, entender que es lo correcto. Por lo tanto, cuando Habacuc dice, aquel cuya alma no es recta, hace lo que entiende que está bien. Enorgullecerse, que en estas palabras no es creerse arrogante, sino más bien es encontrar en el mundo la seguridad, encontrar en el mundo la satisfacción. Y cuando digo en el mundo, estoy hablando de una mejor casa, una mejor cuenta de banco, un mejor carro. Y encontrar el vacío de tu vida espiritual en las cosas que tú piensas que el mundo te puede dar. Para llegar al final de la vida, darte cuenta que todo eso es una basura, porque el vacío de tu alma solo se llena con Cristo, no con ninguna cosa que el mundo te pueda dar. El apóstol Pablo dice en Romanos 1:22, unos versículos antes de decir que Dios los entregó 3 veces, dice que las personas del mundo, profesando ser sabios, se hicieron necios. Eso es lo mismo que Habacuc está diciendo, aquel cuya alma no es recta, aquel que piensa que es sabio, es necio, aquel cuya alma que no es recta se enorgullece, profesando ser sabio, se hacen necios. El punto que quiero que ustedes entiendan acá es que las personas que se pasan la vida entera buscando su satisfacción, su seguridad, su alegría, su gozo, su paz en lo que este mundo nos puede dar, en lo que este mundo nos puede otorgar, en un mejor carro, una mejor casa, un mejor trabajo, un mejor salario, en todas estas cosas van por el mal camino, porque al final del día la vida no se llena con estas cosas. Y tú puedes trabajar hoy overtime y extra overtime para tener el sueño de tu vida, y el día que tienes el sueño de tu vida te das cuenta que ese sueño no te llena tu vida como tú pensabas que te iba a llenar tu vida. Sin embargo, dice Habacuc, en contraste, el justo vive por fe. ¿Qué significa eso? Eso no quiere decir que al justo no le importa un trabajo, no le importa una cuenta de banco de emergencia de ahorro, no le importa las cosas que uno normalmente en la vida busca como placenteras. Eso quiere decir que el justo ve estas cosas como secundarias. Porque al final del día lo que importa es mi relación con el Señor, lo que importa es entender de una vez y para siempre que ninguna de estas cosas que el mundo me pueda dar van a saciar mi sed espiritual, al no ser Jesucristo. Y déjame decirte algo. Ninguno de ustedes va a tener toda la riqueza que tuvo Salomón en vida. No la vamos a tener. Y el hombre más rico y más sabio de toda la tierra llegó al punto de decir, teme a Dios y guarda sus mandamientos porque eso es el todo del hombre. Y tú no vas a tener lo que Salomón tuvo. Y Salomón llegó al final de su vida a un vacío espiritual tan grande. Bueno, léase el libro de Eclesiastés. Para que se dé cuenta que si usted quiere tener un día pesimista, léase ese libro de Eclesiastés. Para que se dé cuenta que al final del día todo en la vida es vanidad, excepto Cristo, que es lo único que nos puede saciar nuestra sed espiritual. Eso lo dice una persona que tuvo el dinero y las riquezas y la fama y la gloria y las mujeres que usted no va a tener en vida. Así que el punto donde yo quiero llegar es este. Habacuc está diciendo de alguna manera, mientras el mundo se la pasa trabajando y buscando su satisfacción y su seguridad en las cosas que piensan que les va a traer más beneficios, un mejor carro, un mejor teléfono, una mejor casa, un mejor salario, una mejor oportunidad de trabajo, mientras el mundo se le va la vida en eso, el justo entiende que estas cosas son importantes pero no necesarias, o menos necesarias pero no fundamentales.
Nuestra relación fundamental está en Cristo, en nuestra fe en Cristo. Eso es lo más importante y a uno tiene que darle prioridad a esas cosas. Por lo tanto, lo que quiere decir es que tú no puedes tener ambas cosas, sino es que encuentras tu satisfacción en las cosas de este mundo que eventualmente te van a llevar a la desilusión y al fiasco, como pasó con Salomón. Porque al final del día no hay nada en este mundo, como acabé de decir, que pueda llenar el vacío de tu alma a no ser Cristo. O tú tiras a un lado todas aquellas cosas por las que todos los días te afanas y haces lo posible por conseguir, creyéndote que si las obtuvieras vas a ser más feliz, para darte cuenta que cuando las obtienes tu vacío es más grande. O vienes al Señor creyendo por fe que Cristo es totalmente y completamente suficiente para sostenerte en tus brazos en todo momento, independientemente de la circunstancia por la que estés atravesando en tu vida. Eso es vivir por fe. Eso es la diferencia entre la persona que es justo, que en medio de la dificultad dice, Señor, yo sé que es importante un trabajo, porque Pablo después dice, según de Tesalonicenses, que el que no trabaje, que no coma. Aquí diríamos que aplica para los food stamps, pero que no coma. Eso es importante. Las emergencias van a venir, pero al final del día usted va a decir, Señor, todo esto es secundario. Mi vida está asegurada en tus manos. Y lo que más me importa a mí es una relación contigo eterna. Porque ¿sabes qué es lo que pasa? Que todos los jugueticos que tú puedas obtener en vida no te los van a meter en tu caja y te los van a poner ahí adentro cuando te vayas a este mundo. El día que tú cierres los ojos a este mundo físico, tú vas a abrir los ojos delante de la persona más importante de este universo. Y si esa persona en este momento no es lo más importante para tu vida, ¿qué garantía tiene que lo sea cuando estás del lado de allá? A manera de resumen, el autor de Hebreos usa este versículo de Habacuc 2:4 en este mismo contexto. Porque el autor de Hebreos dice al final del capítulo 10, hablando un poco de la tribulación y las cosas que estaban atravesando las personas a quienes él le escribe la carta a los hebreos, y le está diciendo ahí, básicamente al final del capítulo, que ellos experimentaron con gozo todas las tribulaciones, incluso dice el despojo de vuestros bienes, les quitaron todas las cosas que tenían, lo perdieron todo y lo vieron con alegría porque ellos tenían una herencia en los cielos que era mucho más grande. Entonces el autor de Hebreos dice en el versículo 35 y 36 del capítulo 10, no perdáis vuestra fe, dice confianza ahí por la misma palabra, fe, no perdáis vuestra fe, lo mismo que hace que el justo vive por fe, no perdáis vuestra fe que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. En ese contexto, donde le está diciendo a las personas a los hebreos, ustedes lo han perdido todo, ustedes incluso les decomisaron todo lo que tenían, sus propiedades, se lo quitaron todo, y sin embargo ustedes lo aceptaron, esa derrota, con fe puesta en lo que vendría después, con fe puesta en un galardón que viene después. Dice el autor de Hebreos, no pierdan esa fe que tuvieron, porque ustedes saben que esa fe tiene un grande galardón, porque esa fe repercute hacia la eternidad, porque una vez que terminemos esta vida vamos a obtener la promesa. Y después que termina de decir eso en el versículo 36, el versículo 37 y el versículo 38 es una copia literal en Hebreos 10 de Habacuc 2, 3 y 4. Porque Habacuc 2, 3 y 4 dice, aunque la visión tardara un poco de tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. He aquí aquel que la mano recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. El autor de Hebreos, después que termina de decir, para que hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa, búscalo en su Biblia. El versículo 37 y 38 es Habacuc 2, 3 y 4, diciendo no perdamos esta esperanza, aguantémonos a ella, aferrémonos a ella, porque sabemos que el justo vive por la fe. Y el versículo 39, que es el último versículo del capítulo 10, dice, nosotros no somos de los que nos echamos para atrás, somos de los que avanzamos adelante por fe. Y en el capítulo 11 dice Hebreos, y para que sepan, la fe es la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve, o al revés. O sea que ahí está el contexto. No hay otra opción en la vida cristiana. O tú sueltas todas aquellas cosas en las que tú piensas que tú agarras tu seguridad y tu satisfacción y tu protección y dices, todo esto es secundario y mi vida depende del Señor, por fe confío en Él independientemente de que no lo pueda entender.
Y entonces atraviesas por los momentos en la vida donde tienes que decir, ¿hasta cuándo me duele, me molesta, pero te conozco, confío en ti? O te ahogas en el mundo, te ahogas en lo que el mundo te trae y te vemos mañana por allá perdido. Y un día eres cristiano y mañana no eres cristiano. Eso depende de ti. A manera de conclusión, ¿hasta cuándo, oh Señor? Una expresión que todos nosotros en algún momento de nuestra vida estamos o tendremos que hacer. Si es que tú eres cristiano y si es que de alguna manera te afecta lo que pasa alrededor tuyo. Y si vamos a seguir viviendo en la sociedad en que estamos viviendo. Cuando esto sucede, cuando llega la adversidad a mi vida y la pregunta esta, ¿hasta cuándo se hace una realidad en mi vida? Hay que tener en cuenta entonces que Dios sigue obrando en medio de las circunstancias que rodean mi vida, mi sociedad, y demanda de mí, como su hijo, una actitud correcta que le glorifique en todo tiempo. Y la actitud correcta, vimos esta mañana, se deriva en 3 principios. El pecado y lo que pasa al lado mío me tiene que doler, en primer lugar. En segundo lugar, cuando yo no puedo entender a Dios, me resulta mejor conocer al Dios que me salvó. Y por último, independientemente de que las cosas van de mal en peor, yo tengo la fe como un elemento a mi lado para confiar siempre en Dios cuando mi razón no puede ir más allá. Si tú estás acá hoy y tú no conoces al Señor Jesucristo y Dios no es parte de la ecuación de tu vida, me imagino que te puedes dar cuenta que todo lo que he hablado te pone en una desventaja inmensa. Lo bueno que tiene esto es que la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Tú no tienes que ser bueno, tú no tienes que ser santo, tú no tienes que ir a misa o no sé, lo que tú quieras pensar ahí para estar en una buena comunión con el Señor. La Biblia solamente demanda 2 cosas de ti. Dios solamente demanda 2 cosas de ti si Dios no está en la ecuación de tu vida. Arrepentimiento de tus pecados y creer en Cristo para tu salvación. 2 cosas nada más. Arrepentimiento de tus pecados es decir, yo voy en esta dirección, yo estoy buscando los sueños en mi vida, yo soy el centro de mi vida, yo soy la persona que dirijo lo que yo tengo que hacer, yo hago estas cosas. Arrepentimiento es un giro de 180 grados, una media vuelta. Una media vuelta. Voy para allá, ahora vengo para acá. Yo estaba en el centro de mi vida, ahora Dios está en el centro de mi vida. Yo hacía estas cosas, ahora ya no hago estas cosas. Arrepentimiento es necesario para venir a Jesucristo. Cuando tú no crees, cuando tú no te arrepientes de tus pecados, tú ves la salvación como un elemento más, un regalito más que Dios te da en tu vida. Tú puedes seguir viviendo como te da la gana, pero Dios demanda de cada uno de nosotros arrepentimiento. Y cuando hay arrepentimiento, el pecado empieza a doler. Esa es una de las cosas que Dios demanda de ti. Y la otra cosa que demanda de ti Dios es creer. Creer que Cristo es suficiente para tu salvación hoy, mañana y siempre. Hoy que estás en buenas con Dios, mañana cuando salgas para acá y vayas a cosas que no le agradan al Señor, porque lo vas a hacer, vas a pecar mañana. Acuérdate de mí, te lo estoy diciendo hoy, mañana vas a pecar. Creer que en ese momento mi salvación no depende de mí, depende del Señor Jesucristo. Y creer que Él es el que me sustenta hoy y hasta la eternidad. Si tú haces esas 2 cosas, arrepentirte de tus pecados y creer en Cristo, la Biblia te promete que el Espíritu Santo viene a hacer morada en tu corazón, así como hizo morada en el medio del tabernáculo en el tiempo del desierto. Empieza a cambiar cosas en tu corazón que a ti antes te parecían tan bien, pero ahora no te parecen bien. Y empiezas a ser una persona nueva. Con la ayuda, por supuesto, de otras personas que te puedan ayudar, con la ayuda de una iglesia que te pueda también ayudar. Y para eso estamos acá nosotros. Todos los que estamos acá, usted nos ve aquí, unos más lindos, otros más feos, unos con cara más linda, otros más feos, todos tenemos problemas. La iglesia no es como decían por ahí, la iglesia no es un lugar para santos. La iglesia es un hospital de pecadores, donde juntos estamos caminando en nuestra santificación. Todos acá tenemos problemas. No esperes ser santo para venir a Jesucristo. No te creas esa mentira. Arrepiéntete hoy, cree en Jesucristo hoy y ven a ser parte de una comunidad que juntas estamos creciendo hacia la madurez del Señor. Eso de que en la iglesia está llena de hipócritas, como dicen por ahí, tiene cierta verdad y cierta mentira. Cierta verdad en el sentido de que aquí habemos personas que estamos en pecado. La única mentira es que los que están allá afuera que nos tildan de hipócritas son peores que nosotros, porque los que estamos aquí los reconocemos, batallamos con esos pecados y luchamos por esos pecados. Los que están allá afuera están peor que nosotros y nos tiran piedras a nosotros. Así que depende de ti. Vamos a orar mientras todos bajamos la cabeza ahí
Estamos en oración. Si tú estás acá y Cristo no está en la ecuación de tu vida, dos cosas nada más: arrepentimiento y fe. Si tú estás acá y te quieres arrepentir de tus pecados hoy, y tú quieres pedirle al Señor que te perdone, y de hoy en adelante pedirle que Él sea el centro de tu vida y tú puedas creer en Él, ahí donde estás, entre tú y yo, déjame saber nada más levantando tu mano. Yo quiero solamente orar por ti. La única manera en la que podemos arrepentirnos de los pecados es confesándoselo al Señor. Vimos ya que la confesión de pecado da gloria al Señor. Ahí donde estás, déjame saber nada más levantando la mano, quiero orar por ti. Si alguien en internet nos está mirando y también esto está en su corazón, comunícate con nosotros ahí, déjanos un comentario en el video que estás viendo y vamos a ponernos en contacto contigo para hacer que de alguna manera donde estés podamos también ayudarte. Vamos a orar.